Para mí, el liderazgo no es llegar y mandar. Dirigir a otros sin tacto ni sensibilidad me suena más bien narcisista. Veo al liderazgo más como el encarnar una conciencia basada en la autenticidad y la coherencia del ser verdadero que somos. No es convencer a la mala, sino vibrar tan alto que otros reconozcan su propia frecuencia y sean libres de ser quienes son. Que esto se expanda, resuene e inspire a otros a recorrer también su propio camino. Para aprender acerca de liderazgo personal y espiritual, quise tener una conversación de poder vía Instagram Live con Vladimir Briceño Prince, jefe de operaciones de Unity en español y líder de relaciones y conexiones en inglés de la plataforma global que organiza la Flow Summit y un montón de otros eventos. Tiene a su cargo un equipo de aproximadamente 300 personas cuyo impacto alcanza la asombrosa cifra de más de 26 millones de vidas, con actividades en 17 idiomas y tráfico habitual desde 124 países. Superan los 181,000 participantes en sus eventos en vivo, la mayoría en Europa, y disponen de 12 cumbres, más de 350 cursos iniciales, 100 avanzados y 15 maestrías. Unity trabaja anualmente con referentes de la talla de Joe Dispenza, Greg Braden, Matías de Stefano, Eckhart Tolle, Gabor Maté, Bruce Lipton y cientos más. Este año tuve el honor de participar por segunda vez en su cumbre, presentando mi ponencia De la sombra al doble, un mapa en espiral hacia la conciencia plena y transformación definitiva. Un pequeño grano de arena en un inmenso conglomerado de propuestas para el cambio, el despertar y la transformación. Con todo esto nos preguntamos, ¿cómo se materializa la visión en la gestión de una organización global que busca la transformación del ser humano? Bienvenidos al episodio 41 de la Escuela del Todo Podcast. Yo tenía esta propuesta así como que de dialogar contigo acerca del liderazgo. Porque una cosa que yo admiro de ti es todo este trabajo que te pones en los hombros a tanta gente, tantos ponentes, un equipo tan grande. Yo quería un poquito hablar contigo acerca de cómo es ese liderazgo personal y cómo vas haciendo este liderazgo también espiritual para el cambio en estos tiempos. Cuéntame un poquito cómo vives tú esto. Wow, es una pregunta que la podríamos abordar desde diferentes ángulos. Yo te voy a tratar de dar como una visión holística de todo lo que el liderazgo representa para mí. En la parte de desarrollo personal como tal, yo creo que mi camino me llevó a un sitio bastante curioso a lo largo de los años. Yo tengo un pasado bastante interesante. Tengo una familia que ha sido muy espiritual, pero también mi padre y mi abuelo eran hombres de negocios, mi padre era abogado. Entonces como que tengo el lado racional y el lado intuitivo muy bien desarrollado y los he ido combinando. A lo largo de mi vida, la música siempre me apasionó. Fui DJ, me gustaron los deportes, pero también he escrito toda mi vida, sigo escribiendo y me gustó el arte y me interesaron los negocios y he explorado diferentes ámbitos de la vida. Entonces, cuando yo hice un ejercicio de desarrollar cuáles eran esos valores fundamentales para mí, hay uno que es importantísimo y es el crecimiento. A mí siempre en la vida, una de las cosas que más me ha movido es el crecimiento. Y también otra de las cosas que siempre ha estado muy, pero muy cercana a mí, ha sido el empoderamiento. No solo mi empoderamiento, sino el empoderamiento de las personas. Entonces eso fue un camino que fui tejiendo y una de las maneras en que esos dos valores se combinan es justamente el liderazgo, es empoderar a personas para crecer, que de una manera o desde otro ámbito es también lo que hacemos con Unity. Por eso es que a mí me gusta mucho contar la historia de cómo yo llegué a Unity, porque es básicamente crear
lo que yo estaba buscando en mi vida, no solo para mi persona como tal, a nivel personal, sino también para un equipo y a nivel más grande a toda una sociedad, una comunidad, un país, un mercado, etcétera, etcétera. Entonces, a nivel personal, para mí es importantísimo el crecimiento y el empoderamiento. Si lo vemos de una manera, digamos, ya más enfocada a los negocios, no es fácil cuando tienes tantas personas a tu cargo. Mi equipo son más de 300 personas, para que te hagas una idea. Es una estructura muy grande. Wow, Entonces, claro. en esas 300 personas tienes personas de diferentes culturas, diferentes maneras de entender el mundo, diferentes niveles de inteligencia emocional. Entonces es muy, pero muy complejo encontrar una manera de liderar si no te sabes liderar tú primero. Encontrar todos esos pequeños resquicios de conciencia que te permite tanta interacción, porque no es fácil. Hay veces que mi día se pasan 10, 12 horas de reunión tras reunión, de decisiones, solucionando problemas. Y para muchas personas en un ámbito corporativo, esta es una dinámica que desgasta mucho. Y después del desgaste vienen los burnouts y después vienen depresiones, etcétera, etcétera, problemas de salud. La manera en que yo lo abordo es diferente, pero también tiene relación con la parte personal. Es algo que yo he aprendido toda mi vida y yo sé muy bien cómo gestionar toda la parte energética y yo entiendo muy bien todas estas dinámicas en cuanto a inteligencia emocional, sí, pero también gestión emocional. Eh, es difícil, no te puedo decir cuál es la manera correcta porque ni yo lo sé, pero como te dije el año pasado, a mí me gusta mucho escuchar a mi intuición y creo que es una de las cosas que un líder tiene que, tiene que saber hacer. No se puede guiar solo por el aspecto racional o por cualquier tipo de proceso objetivo. También tiene que haber alguna parte de subjetividad y también, o como te dije, tiene que haber alguna gestión emocional, porque si no, es muy difícil poder adaptarte, no solo a la situación, sino también a la diferencia que hay entre cada personalidad, cada cultura y cada manera de ver el mundo. No sé si te respondí, me fui un poco por Hey, las ramas, pero ahí traté no, para nada. de No darte te un poco fuiste de por las contexto. ramas y estoy flipando, como dicen en colores, porque mira, cosas que vamos descubriendo, o sea, este feeling que siento contigo, eh, por un lado la música. Yo también vengo del mundo de la música, yo tenía una banda de rock, grabé 3 discos y fue una época súper importante en mi vida en esas búsquedas, ¿no? Porque el arte siempre te permite como conocerte, pero también buscar un sentido, buscar una razón, buscar expresar algo que viene cuando uno, en aquella época yo era un chamo, estaba saliendo del liceo y no estaba metido en este mundo, pero sí el alma pulsaba para explorar, ¿no? Y lo hice a través del rock, ¿no? Y también me identifico contigo en lo que dices de tener una familia muy diferente en las ramas, ¿no? Vengo de familia árabe, comerciante, de mi abuelo sirio y tal, muy materialista con todo esto, pero del otro lado, profundamente espiritual, mi mamá devota de un gurú de India, o sea, extremos totalmente. Y allí surge esta búsqueda mía de equilibrar esos mundos, ¿no? De allí viene, por ejemplo, mi primer libro, Te amo dinero, es como esa búsqueda hacia la reconciliación con la energía del dinero. Es un libro espiritual y al mismo tiempo es un libro muy material de entender el mundo encarnado, el mundo de los proyectos, el mundo pero estudiando el árbol genealógico. Entonces me siento súper chévere, además que yo también tengo una palabra y para mí mi palabra es coherencia, ¿no? He tratado de siempre conseguirla, buscarla, entenderla, propiciarla, hacerlo todo desde la coherencia, desde lo que pienso, lo que digo, lo que hago, como para expresar toda esa búsqueda interior. Ah, qué bonita Victoria que dice excelente libro, Vicky lo leyó, sí, es un libro precioso. A Eh, mí, si me permites, Leo, hay algo que me gustaría complementar con lo que dices, porque seguro la
coherencia es súper importante, pero también hay otra cosa que es muy importante, que es la presencia, que últimamente en tiempos modernos, o al menos desde que yo estoy en el mundo profesional, es algo que yo veo que falta mucho a nivel tanto corporativo, empresarial y sobre todo de liderazgo, lo que podríamos llamar como ese C-suite a nivel de más alto. Se está tan, pero tan deprisa, siempre corriendo, siempre con lo próximo, que no hay mucha presencia. Y eso es súper importante porque incluso la gente que pueda vivir en coherencia, porque también estamos con el tema de todo este el desarrollo espiritual, el desarrollo personal, estamos muy presentes, pero si no hay esa presencia, aunque haya la coherencia, va a faltar algo, porque Sí, no se genera, no ocurre la conexión. Y liderar personas necesitas, pero súper importante, es innegociable. Necesitas tener esa conexión, porque si no hay algo que se rompe en la comunicación. totalmente. Me encanta ese aporte porque de hecho me recuerda, hace poco vi una de las últimas mini entrevistas que le hicieron a Gary Vaynerchuk y él decía que en este mundo de avances tecnológicos, de inteligencia artificial, de tantas cosas que se están logrando, que en efecto es un gran avance, una de las habilidades más importantes para el futuro del liderazgo y de los negocios es precisamente la conexión humana para poder equilibrar todo esto que no es humano, que te ayuda a administrar el tiempo, ahorras un montón de cosas con ChatGPT y con cualquier otra propuesta de inteligencia artificial, pero la conexión humana, con la gestión emocional, el entender la vulnerabilidad del proceso de alguien, el poder sentir y comunicarte, eso es lo que cada vez va a valer más dinero. Líderes que puedan gestionar y estar conscientes de la presencia y de la conexión. Así que me gustó mucho eso que dijiste. Sí es. Genial, genial. Mira, cuéntame, mi querido Vladimir, entonces, este proceso, si tú le compartieras un tip a las personas que nos están viendo, ¿no? Y que lo van a ver grabado, si le compartieras un tip para avanzar en ese liderazgo personal, ¿sí? Para comenzar a reflexionar acerca de qué es el liderazgo y cómo comenzar a construir un liderazgo personal. ¿Qué le dirías tú a las personas que te escuchan? Wow. Lo primero es tener visión. Creo que la visión tiene que ser siempre el primer paso. No puedes llegar a ningún sitio si no sabes a dónde vas. Y a veces es incómodo, a veces es doloroso, a veces tratamos de evitarlo, pero tener esa visión, o sea, hacer ese trabajo de autoconocimiento que tiene que ser siempre el primer paso. ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Qué es en realidad lo que queremos? ¿Por qué no hemos hecho lo necesario para acercarnos ahí? ¿Por qué tratamos de procrastinar lo que tenemos que hacer? ¿Por qué evitamos lo que tenemos que hacer? Yo creo que esa primera parte del autoconocimiento es súper importante, y una vez que se tienen las cartas sobre la mesa, definir una visión no debería ser tan complicado. Esa tendría que ser la primera parte a nivel personal, y esto es un trabajo que después se prolonga al equipo, porque es lo mismo, no puedes liderar a un equipo si no te lideras a ti mismo. ¿Con qué autoridad voy a decirte yo, Leo, tienes que hacer esto y esto y esto, si tú después me ves siendo un desastre, estando desorganizado, no cumpliendo con los deadlines, estando distraído, etcétera, etcétera? Entonces, el primer liderazgo tiene que ser el liderazgo que el liderazgo propio, el liderazgo personal, como lo dices tú, y a partir de ahí puedes pensar en liderar a otros. Pero si no, es muy, pero muy tóxico que tú quieras liderar a personas sin poderte liderar tú, porque esto crea una disonancia que es súper evidente. Sí. Entonces comenzamos teniendo una visión para todas las personas que nos están escuchando, que quieren comenzar a construir su liderazgo personal, comenzar a diseñar una visión para poder dar pasos hacia ese norte, hacia esa visión y, por supuesto, al construir un equipo, lo primero es que se transmite es esa visión. Mira, estás formando parte de este equipo y vamos juntos hacia allá. ¿Y cómo construyes tu visión? ¿Qué ejercicios haces, Vladimir, para construir o diseñar una visión
a largo plazo o de repente en el año o de repente en el mes? ¿Cómo lo haces? Yo te voy a ser súper honesto en este tema, Leo. Yo soy una persona que soy muy disciplinado y yo puedo proyectar a 10 años o 20 años sin problema, pero a la vez entiendo o soy consciente de que esto no le sirve a todo el mundo, porque pasan millones de cosas y muchas personas piensan que tener esa visión significa que tiene que verse así. Y no, tú tienes algo, digamos, que es como esa estrella, no sé cómo se dice el North Star en español, como esa, bueno, eso, como esa meta, Ese pero, norte, ese exacto, faro. exacto, tienes como ese norte, pero para llegar al norte probablemente hay cientos de caminos diferentes y la gente Distracciones, generalmente dice, desafíos, retos. y generalmente muchas personas entienden que si yo escribo tres líneas van a ser así y no. Entonces, a mí me gusta ser también consciente cuando yo comparto mi manera de ver el mundo, porque sé que por mi forma de ser, no muchas personas se van a sentir identificadas. Yo soy testarudo y yo sé que si digo algo que va a pasar en 5 años, no me importa cómo, pero en 5 años va a pasar. Qué Para bien. hacerlo un poco más aterrizado, yo creo que es muy importante tener un plan no tan largo para que se sienta imposible o inalcanzable, pero no tan corto para que lo subestimemos. Entonces, es decir, si para las personas que nos están escuchando se sienten bien con un año o con 6 meses, yo empezaría por ahí. Y se va haciendo como esa ingeniería inversa. Vale, 6 meses se ven así, entonces ¿cómo se verían los 3 meses? ¿Cómo se vería, no sé, al mes? ¿Y qué tendría que hacer hoy o mañana para acercarme? Se tiene que sentir posible por una parte, pero también se tiene que sentir alcanzable, porque cuando no se tiene como esa capacidad mental de poder ver algo que nadie ha visto, incluso algo que nadie entiende, porque a mí me pasa muchas veces que a mí me toca avanzar o defender ideas que nadie entiende, que nadie ve, que nadie siente, pero es justamente eso, porque estoy tan convencido o tengo la visión tan clara que no me preocupa. Pero yo sé que hay muchas personas que eso les generaría desconfianza, generaría inseguridad. Entonces, en ese caso, si no se sienten tan seguros a largo plazo, hay que buscar un lapso de tiempo que haya esa confianza o al menos seguridad de poder alcanzar. Y en base a ese punto de partida, comenzar a hacer el breakdown hacia atrás y saber, bueno, si un año se va a ver así, 6 meses se ven así, 3 meses se ven así, un mes se ve así y mañana se tiene que ver así. Y creo que es la manera más efectiva de asegurarte que vas a hacer algo al menos cada día que te va a acercar a esa meta. Tal vez el camino, la vida, te va a llevar por diferentes rutas, pero si sigues dando ese paso cada día, seguramente vas a estar mucho más cerca en un año de lo que vas a estar ahora. Eso es innegable. Estupendo. Sí, pequeños pasitos que no importa los desafíos que se presenten o que tengan retos o distracciones en el camino, siempre tener esa estrella, ese norte, ese faro para ir avanzando poco a poco. Me gustaría, ¿cómo es para ti entonces este liderazgo o esta visión, pero ya en lo espiritual, en una visión macro, porque lideras una organización que está generando grandes cambios en crecimiento personal, en espiritualidad, en el planeta? Son millones de personas las que anualmente entran en Unity, participan, están en los grupos, son un montón de lanzamientos a lo largo del año. ¿Cómo es para ti la construcción de la visión espiritual y ese liderazgo en lo espiritual? Bueno, te quiero compartir una pequeña mm, visión o una pequeña pista de lo que es estar en mi cabeza. A muchas personas le volvería loca, pero yo te voy a describir un poco cómo funciono yo. Lo que nosotros estamos viviendo ahora, este año, ya yo lo había visto hace muchos años y es algo que probablemente tomó más tiempo de lo que esperaba, pero
se realizó. Por ejemplo, el año pasado tuvimos el lanzamiento global con Joe Dispenza y yo tenía eso entre ceja y ceja, creo que desde 2021. Tenemos que hacer algo global, tenemos que hacer algo global, tenemos que hacer algo global. Y hay muchas cosas que ocurren, pero yo lo veo por cosas, no sé, o por terquedad o por convicción, como sea. Yo veo la visión tan clara que no me preocupa lo que diga la gente, no me preocupa lo que piense el mundo, no me preocupa nada de lo que esté ocurriendo. Yo siempre voy a seguir persiguiendo como esa meta. Eso es una parte que en cuanto a la visión personal, a mí me ayuda muchísimo. ¿Qué ocurre luego? Para mí, cuando hablabas de coherencia, me gusta mucho explicarlo personalmente en cuanto a mi círculo de amistades o incluso a las personas del equipo, que la coherencia generalmente es un electromagnetismo. Es como eso que ocurre, vale, tenemos el cerebro, tenemos el corazón y lo que creamos en ese campo es, sí, se puede medir, etcétera, 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 pero hay algo Sí. que lo puedes decir, pero es completamente diferente a cuando lo sientes. Y a mí me pasa mucho, no sé por qué exactamente, porque muchas veces lo explico y la gente no se siente identificada, pero cuando hay algo en verdad que yo tengo una visión, es tan fuerte que lo siento, o cuando escribo es tan fuerte que lo siento en mi cuerpo y veo imágenes y escucho música y veo todo. Es muy difícil de entender, pero es algo que simplemente ocurre entre esa conexión que genera el electromagnetismo y para mí eso es algo fundamental para convencer al equipo y cohesionarlo para mover adelante y buscar o enfrentar cualquier desafío. Hay muchas veces, y yo estoy muy agradecido, me considero muy afortunado, que mis locuras generalmente las sé vender y convenzo a la gente, porque si no, fuera muy difícil poder sacar proyectos adelante si no confían en ti o si no entienden cuál es tu visión o si no se sienten inspirados o motivados por tu manera de ver el mundo. Entonces yo creo que la visión es importantísimo, pero generar ese campo de electromagnetismo, el electro del cerebro, el magnetismo del corazón El y cómo corazón. se expande el campo es súper importante, porque me parece que eso es ahí donde en realidad se genera toda esa cohesión. Sí, totalmente. Esa coherencia del campo es de cómo la frecuencia del cerebro eléctrica y magnética del corazón empiezan a alinearse y se hace esta coherencia cardíaca y se expande entonces el campo. Entonces, para ti, ese es tu estado de flow, Vladi, cuando tú estás y vienen todas estas imágenes y la música y las ideas, estás en estado de flow cuando tú estás gerenciando. Yo estoy en estado de flow prácticamente siempre. Hay pocas cosas que me sacan del estado. Obviamente escribir creo que es una de las expresiones más puras que tengo, porque es que cuando escribo no sé exactamente a qué se podría comparar, pero lo siento en mi cuerpo. A mí me encanta escribir justamente por eso, porque yo me siento y el cuerpo me vibra, siento como que algo se sale del pecho. Para mí esa es una de las cosas que más me emociona. Y esto es lo primero que hago en el día. Entonces, obviamente, cuando comienzas el día en ese estado emocional tan elevado, el resto del día para mí es muy, pero muy fluido en ese sentido. Claro. Obviamente pasa la vida y bueno, hay problemas, hay cosas que solucionar y toca entrar más en la parte racional que generalmente a mí como que me corta un poco esa dinámica hasta que nuevamente lo retomo porque vuelvo al tema. Yo soy súper intuitivo. Yo solo pienso cuando tengo que pensar, pero si no es algo crítico, yo me dejo llevar por mi intuición. Estás tan Entonces, fluyendo que vas surfeando sí, literalmente a lo largo del día entre decisiones y actividades. total. Y claro, cuando ya toca algo más crítico o más importante que requiere un proceso de razonamiento o que incluye ya un pensamiento crítico, pues sí me toca interrumpirlo y
después puede tomar un poco de tiempo retomarlo, pero generalmente si es un día tranquilo, es muy raro cuando yo salgo de ese flow. Por eso puedo hacer tantas cosas, por eso la gente se sorprende de todo lo que hago, o por eso la gente se Claro. sorprende que yo vivo en mi mundo, porque me encanta cuando me conecto, es raro que me pueda salir de ahí. Una pregunta muy, muy, muy espiritual. ¿Sientes a tus guías constantemente en este proceso? Tus acompañantes, podríamos decir, tus guías espirituales contigo. Sí, y yo en esa parte soy muy cómodo al decir que yo trabajo muy poco. Yo creo que porque es Te que entiendo, te entiendo. desde fuera se ve como que, ¿sabes? Como que hay resistencia y hay fricción y me esfuerzo y me esfuerzo y me esfuerzo. Pero cuando yo les explico a la gente lo tranquila y lo cómoda que es mi vida, nunca me lo creen. Porque sí, yo puedo pasar, no sé, 10 horas haciendo cosas o 12 horas o trasnochándome porque estoy escribiendo o preparando correos o algo. Pero en verdad yo no puedo explicar lo feliz que soy. Y es como te digo, Qué yo bonito. muchas cosas vienen por la ayuda, como dices, de los guías y como todo se alinea. Sí. Yo, sinceramente, no puedo sacar pecho de que trabajo fuerte o que me esfuerzo o cualquier cosa. A mí lo que más esfuerzo me requiere es prestarle atención a mi intuición. Y eso en verdad no requiere nada de esfuerzo, pero más allá de eso, yo intento fluir. Tienes que estar presente, sí, tienes que saber escuchar, pero más allá de eso, que es algo muy sencillo, no hay por qué generar resistencia ni fricción. Hay ayuda de todas partes, solo hay que prestar atención a esas señales. Bueno, mi queridísimo Vladimir, ya estamos terminando este encuentro muy agradable como siempre, de mucho aprendizaje como siempre. Te agradezco mucho por tu tiempo. ¿Cuál sería ese mensaje de cierre para nuestra comunidad? Wow, a mí me gustaría cerrar con algo que considero importantísimo cuando se habla de liderazgo y es con una palabra que me encanta en todo el ámbito profesional y es resonancia. ¿Por qué la resonancia? Porque tú puedes tener visión y puedes dominar un poco toda esa coherencia, pero a menos de que generes esa resonancia en el grupo, nunca vas a poder lograr nada. Entonces, la resonancia es ser capaz de hacer que tu grupo sean 2 personas, sean 2000, sean 50, no importa lo grande que sea el grupo, pero hacer que esas personas vean o entiendan tu visión del mundo, que se sientan motivados, que se sientan inspirados, que también resuenen, que también tengan esa emoción como la sientes tú. Yo creo que para un líder, si logra la resonancia, puede tener mil falencias, puede tener debilidades, puede tener diferentes problemas, pero un líder que genera resonancia puede lograr prácticamente cualquier cosa. Porque es eso, es cuando se crea la conexión, como hablabas anteriormente, cuando se colapsa esa realidad entre un grupo de personas, en realidad puedes lograr lo que sea. Así que con eso me gustaría cerrar. Si eres una persona que está liderando un equipo, interesada en liderar, o que pretendes en un futuro poder liderar un grupo, son 3 claves que me encantaría que se llevaran de esta conversación. Lo primero, la visión, súper importante. Luego, la coherencia interna, ese electromagnetismo. Y lo tercero, generar resonancia. Con esas 3 claves pueden lograr cualquier cosa que se propongan como líderes. Visión, coherencia, resonancia. Fantástico. Muchísimas gracias, hermano. Recibe un gran abrazo con mucho cariño, mucha admiración y seguimos en comunicación. Espero que haya sido de provecho para ti esta fantástica conversación de poder. Antes de despedirnos, quiero regalarte algo que puede darte mucha claridad en este momento de tu camino. Si últimamente has sentido estancamiento, dudas o una sensación de ¿por qué no avanzo si estoy haciendo todo lo que puedo hacer? Quiero que recuerdes esto. A veces ese bloqueo te está indicando que tienes que conectar con una dirección interior, con una energía esencial en esa fase del ciclo de la materialización.
La tradición de la rueda medicinal nos muestra que la materialización se mueve en 4 direcciones sagradas. Norte, la gestación, el silencio que nutre la visión. Este, la claridad, el orden, la estructura necesaria para avanzar. Sur, la acción inspirada, el momento de mover el cuerpo y crear. Oeste, el soltar, limpiar y transformar para abrir un nuevo ciclo. El estancamiento ocurre cuando te quedas detenido en una de ellas sin darte cuenta. Y tal vez ahí está la pieza que te falta para recuperar el flujo. Por eso creé un test gratuito que te ayudará a identificar en cuál de estas fases estás ahora y cuál es tu siguiente paso para liberar la energía de manifestación. Quiero invitarte también al retiro Materializa con la Rueda Medicinal en Posada Marama, Bejuma, Carabobo, del 19 al 21 de diciembre. Una experiencia de cierre e inicio, un llamado a recordar quién eres y manifestar desde ahí. Serán 3 días para sanar, aclarar tu dirección y preparar el terreno para que 2026 sea tu año de materialización consciente. Viviremos inmersión en hielo, ceremonia de cacao, meditación flotando con sonido en la piscina y recibiremos el espíritu de la Navidad y el solsticio en una tribu de amor y respeto que, si aún no conoces, de verdad tienes que regalártelo. Hay algo muy especial que sucede cuando entras en esta comunidad de las partes del alma y tu alma sabe que tú te lo mereces. Si quieres profundizar en este trabajo conmigo, te invito al programa Camino de Sesiones 1 a 1 con mi acompañamiento personal. Sana tus procesos de materialización, de salud, de amor, mientras recuerdas quién eres y te transformas de verdad. Y no olvides suscribirte a la Escuela del Todo Podcast y a la newsletter Nótica. Tienes todos los enlaces en la descripción del episodio en cualquier plataforma que me estés escuchando. Nos encontramos la semana que viene. Infinitas bendiciones.